Sofonías capítulo 3. Este ha sido un libro de mucho juicio, porque este profeta Sofonías es, junto con Jeremías, el último antes del exilio, antes del juicio sobre Israel, ¿verdad? Y en versículo 7, que fue lo que vimos el domingo pasado, terminamos con 7, y vamos a empezar con versículo 7 y leer hasta 13 en capítulo 3 aquí. Sofonías 3 dice que Dios dijo: ciertamente me temerá, recibirá corrección, no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos, más bien, ¿verdad? Más bien se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y ahora dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de los más esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Gracias. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Versículo 7, Dios confirma que a pesar de muchas advertencias no quieren. En lugar de acatar, más bien se apresuraron, se lanzaron hacia el mal. Entonces dice Dios: espere. Muchos confunden, ¿sabe, hermanos? Muchos confunden la paciencia de Dios con el juicio de Dios. Muchos confunden la paciencia de Dios con el olvido, y no es así. La paciencia de Dios no quiere decir que se olvidó. Y dice: espere. Y ha sido así durante toda la Biblia. Dios ha sido paciente, ha advertido, pero finalmente cumple cuando ha advertido. Piensa en el diluvio. Dice la Biblia que Noé fue predicador de justicia. Por lo menos los 120 años construyendo el arca, y posiblemente antes de eso, Noé había predicado lo que iba a pasar. Y el barco que estaba construyendo era la prueba de lo que decía. Mucho tiempo pasó. Nadie escuchó, pero Dios cumplió su juicio. Piensa en el exilio. Siglos Dios mandó profeta tras profeta tras profeta durante siglos. Pero un día llegó Nabucodonosor a la muralla, los muros de Jerusalén, y los tumbó. Piensa en Jesucristo. Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra de este templo. ¿Dónde está el templo hoy? Debajo de una mezquita. Se derribó en el año 70 y no se ha vuelto a levantar, ni se volverá a levantar. Ni se volverá a levantar.
Y esas mismas palabras han sido pronunciadas del fin del mundo, hermanos. Y muchos dicen, como dice Pedro, ¿dónde está la venida de Cristo? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen igual. No es así, hermano. No es así. La Biblia relata una y otra vez, Dios es paciente, pero no es que se haya olvidado. Y no confundamos lo uno con lo otro. Versículo 9 dice básicamente, o versículo 8 va a reunir a todos. Básicamente dice que Judá rebelde será metida en el mismo saco con todas las otras naciones para ser juzgada. Ser hijo de Abraham no les va a servir para nada. Usted sabe que muchas personas a mí me han dicho, no, a mí me criaron en la iglesia. Y a mí me ha dicho muchas personas, yo conozco la Biblia. Y cuidado en lo que estamos confiando de manera falsa, hermano. Los judíos pensaban por ser hijos de Abraham, estaban a salvo, no importa lo que hicieran. Ahora, contemple conmigo brevemente cómo Dios describe su juicio en versículo 8 al final. Dice que va a derramar enojo. Nosotros no utilizamos derramar con enojo. Uno dice, se enojó, tiene mucho enojo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir cuando uno dice derramó su enojo sobre alguien? ¿Qué queremos decir? Lo mató. Ese derramar, ahorita habla de calor, ¿verdad? En el ardor de su ira y fuego de su celo. Es como derramar metal derritido a rojo vivo líquido. Derramar, incinerar. Esa es la imagen de lo que Dios está tomando cuando dice derramaré mi enojo sobre las naciones. Mi pregunta es esta: ¿es este el concepto suyo de Dios? ¿El Dios suyo derrama ira sobre las personas o no? Porque demasiadas personas en las iglesias no creen eso. Mi Dios no es así. Así dicen los evangélicos. No, mi Dios no es así. Y tienen toda la razón. Su Dios inventado, y Dios con minúscula. Su Dios no es así. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia afirma que iba a derramar su enojo sobre los rebeldes y lo hizo. Ahora, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová y que le sirvan de común consentimiento. En medio de la ira, hermanos, Dios redimirá a un pueblo para sí. Y eso no contradice el versículo anterior, porque siempre ha sido el plan. Desde los principios, Dios propuso de la raza rebelde humana, Dios siempre se propuso tener y levantar un pueblo. Y dice Dios, yo devolveré pureza de labios. Dios haría una obra maravillosa. Y esa obra se describe en primer lugar como pureza de labios. ¿Qué significa eso? Pureza de labios. ¿Para usted qué significa? No mentir. No, eso viene después. Aquí pureza de labios, hermanos, es lo que acabamos de presenciar con los hermanos que se pasaron aquí hace poco. Pureza de labios significa invocar el nombre del Señor verdaderamente, no de los dientes para afuera, sino reflejando lo que sí está en el corazón. Isaías ya había reclamado, dice Dios a través de Isaías en 29:13, dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Decir las cosas es fácil. Decir las cosas es fácil. Pero dice Dios,
Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Temor verdadero no tiene mi pueblo. Y me honran con sus labios, dice Jehová, Jehová. Pero su corazón está lejos. Por eso Dios dice, le daré pureza de labios, que lo que sale de su boca cuando invocan el nombre del Señor será sincero, será real, no será hipocresía, no va a ser superficial. Dará pureza de labios, porque lo que afirman en su fe en Dios saldrá de un corazón temeroso de Dios en verdad. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Qué es la persona del verbo? ¿Quién lo va a hacer? Yo, dice Dios. Yo levantaré un pueblo. Claro, vea cómo están todas las naciones. Vea cómo estamos. Mal, lejos, rebelde. El mismo pueblo de Dios apresurándose a hacer el mal. Dice Dios, yo levantaré. Porque si Dios no lo hace, hermano, esto no va a pasar. Si Dios no lo hace, no va a pasar. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto de esta obra de Dios? Versículo 11. Versículo 11 va a ser el fruto. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. ¿Cuál es el fruto de la obra de Dios? Primero, no se avergonzará. ¿Por qué se avergüenza el cristiano? ¿De qué nos avergonzamos? El cristiano, porque el impío no se avergüenza. El impío peca y no le da pena. El cristiano, porque es obra del Espíritu de Dios, se avergüenza de lo que hace. Pero ¿qué dice Dios? No se va a avergonzar más. ¿Por qué? Porque Dios mismo no recuerda las ofensas. Le voy a leer unos versículos de Salmo 103. Oiga lo que dice Dios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Nosotros nos acordamos, nosotros recordamos las cosas vergonzosas que hemos hecho. ¿Y quién no ha hecho? Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios no. Dios no. Esto que representa el último y perfecto sacrificio por los pecados se terminó con las palabras, consumado es. Y si es consumado, hermanos, es consumado. El libro de Hebreos dice una y otra vez que Cristo dio el perfecto sacrificio una vez por todas. Y si usted está en Cristo Jesús, si su confianza está en Cristo Jesús, hermanos, tiene el derecho de olvidarse también de las penas y las vergüenzas que usted hizo, las cosas vergonzosas que hizo. Tiene el derecho de olvidarlas. Yo sé que nos cuesta, pero Dios los olvidó. Usted también las puede olvidar. Dice Dios, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras. ¿Cuántas son? Ninguna. Ninguna es ninguna. Así que, hermanos, en esta mañana, gloriémonos en el perdón. Si usted está en Cristo, si no está en Jesucristo, acuda a Cristo Jesús, porque en Él Dios olvida, Dios perdona, Dios limpia y Dios lava. Y nosotros también, como dice al puro final, podemos dormir.
dormirá tranquilo, dice el versículo 13. En segundo lugar, Dios quitará a los soberbios. Dios quitará a los soberbios. ¿Usted se considera una persona optimista o pesimista? ¿Cómo se considera usted? Claro, es mejor preguntar a los que viven con usted, porque casi nadie va a decir, no, yo soy un pesimista, ¿verdad? Pocas personas van a ser muy honestas. Pero los que te rodean dirán si usted es optimista o pesimista, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el pesimista? Usted sabe que nosotros tenemos formas muy finas de ser pesimista, ¿verdad? ¿Cómo le va, hermano? De ahí, no tan bien como vos, pero ahí vamos. ¿Cómo está el trabajo? De ahí, hay que decir bien. ¿Cómo está el matrimonio suyo? De ahí, hermano, ahí estamos en la lucha. ¿Qué hemos dicho realmente entre líneas con todas esas respuestas, hermano? Realmente le hemos dicho, no estoy conforme. No estoy conforme. Podría ir mejor mi trabajo, mi matrimonio, mi vida. Podría ir mejor, pero de ahí, aquí estamos. Aquí estoy. Realmente todas esas formas de expresarse son pesimistas y en el fondo estamos diciendo, yo creo que merezco mejor, pero Dios aquí me tiene y de ahí hay que aguantar. Eso es lo que refleja todo ese tipo de respuesta, hermano. Yo merezco mejor. La soberbia. Yo merezco mejor, pero de ahí ni modo. Aquí me tiene Dios. En última instancia termina siendo soberbia. Ahora, dice Dios, quitaré a los soberbios y dejaré un pueblo humilde y pobre. Humilde y pobre. Para los judíos, hermanos, ¿qué le había dado al pueblo judío? Ellos llegaron del desierto después de 40 años de rondar ahí y llegan a una tierra fértil, a poseer ciudades que no construyeron, a tomar viñas y plantaciones que no habían sembrado, a tener un David y un Salomón y prosperidad por bendición de Dios. ¿Y acaso agradecieron a Dios? Salomón mismo pobló Jerusalén de templos idólatras, porque se casó con un montón de mujeres paganas y se trajeron sus ídolos. Salomón mismo, el mismo hijo de David, vea cuánto duró el tiempo dorado de Israel. Nada. Qué difícil es recibir las bendiciones de Dios y no volverse soberbios, ¿verdad? Qué difícil es, casi imposible. Y con Israel, dice Dios, quitaré tu soberbia y los voy a dejar humildes y pobres. Porque es casi la única forma en que volvemos los ojos a Dios. Juan Calvino, comentando este pasaje, dice, qué beneficioso es llevar la cruz en la vida, entendiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Llevar la cruz nos obliga a darnos cuenta que yo no soy Dios. Y Calvino dice, recuerde, cuando queremos decir, es que yo no merezco eso, yo merezco lo mejor. Dice Calvino, un momento, hijo, lo que usted merece es el infierno. Eso es lo único que merece el pecador. Lo que merecemos propiamente, lo que merece es estar en el infierno. El cristiano que no está en el infierno es por la gracia de Dios. Y cuando
sobrellevamos aflicciones y pruebas, Dios dice que Él tiene un propósito positivo en medio de esa aflicción. Primero, que usted deje de decir, merezco otra cosa. Eso es lo primero, porque matar la soberbia es el primer paso de la humildad y temor de Dios y verdadera fe. Dejar de decir, no merezco eso, merezco mejor. Dejar de decir eso, número uno. Y segundo, volver la mirada a Dios en medio de esa cruz, en medio de esa aflicción, para que Dios sea mi todo. Que su gloria sea mi todo. Que glorificar a Él en medio de todas circunstancias sea mi todo. Esos son los beneficios de llevar la cruz en nuestra vida. Inclusive con gratitud. Aquí, en más de una ocasión, los hermanos ponen en los papeles, gracias a Dios por las pruebas, porque me hacen crecer, me hace depender de Él. Es duro realmente agradecer a Dios por las pruebas. Nos rebelamos, batallamos y nos quejamos. Sin embargo, necesitamos procurar llegar al momento, hermanos, que aún en medio de lo que duele, en medio de lo que no nos gusta, poder dar gracias a Dios, porque sabemos que nos está llevando a poner toda la mirada en Él solo y buscar solo su gloria en todo momento. Nosotros ya no somos Israel, no estamos en la tierra de Israel, tenemos circunstancias diferentes, pero el fondo es lo mismo. El fondo es exactamente lo mismo. Ahora bien, hermanos, versículo 12. Este pueblo humilde, ¿qué hará? Confiará en el nombre de Jehová. ¿Qué es el nombre de Jehová, hermano? ¿Qué representa el nombre de Jehová? Esa frase es comuncísima en toda la Biblia, ¿verdad? Confiar en el nombre de Jehová, invocar el nombre de Jehová, temer el nombre de Jehová. ¿Qué significa el nombre de Jehová? Todo. Significa todo lo de Dios, todos sus atributos, su omnipotencia, su omnipresencia, su santidad, su justicia, su misericordia, su grandeza. El nombre de Jehová es todo lo que representan los atributos de Dios. Si usted confía en el Dios de la Biblia, en el nombre del Dios de la Biblia, está confiando en el Dios que se reveló como el Dios fuerte, creador, poderoso, misericordioso. Pero no solo sus atributos, también sus obras. ¿Y qué ha hecho Dios? Creó todo, empezando por ahí. De la nada, sea la luz. Y fue la luz. Sepárense las aguas, créase la tierra, produzca plantas, animales, el hombre. El diluvio. Llamó a Abraham y dio un hijo a una mujer estéril. Hizo un pueblo, lo sacó de Egipto. Mandó a su hijo a morir en la cruz. Las obras de Dios también representan su nombre. Y no solamente sus atributos y sus obras, hermano. Sus promesas. ¿Qué ha prometido? Estableceré mi pacto entre mí, ti y tu descendencia después de ti para pacto perpetuo. Dios ha prometido a Abraham y en Cristo Jesús promete: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las promesas grandes de Dios. Si nosotros no confiamos en ese nombre, ese Dios, su naturaleza, sus obras y sus promesas, ¿en qué confiamos? ¿En qué estamos confiando entonces? El hombre está hecho para confiar en algo. Y si no es este Dios, el nombre de este Dios en que nosotros confiamos, hermano, ¿en qué nos confiamos? ¿En qué confiamos? ¿Cuáles son las evidencias de confiar en el verdadero Dios? Más que palabras, hermanos, más que palabras. Porque como dijo ya el profeta, este pueblo me honra de labios. Pero eso no es confiar en Dios. Yo digo que varias cosas muestran si su confianza realmente es en Dios, hermano. Y la primera, ¿cuál es?
amor por la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted decir, yo confío en Dios, si la forma en que Dios se comunica con nosotros es su palabra? Usted dice, yo confío en Dios, pero no, la palabra no me interesa mucho, falto mucho a la predicación los domingos, no la leo entre semana. No me venga diciendo que usted confía en Dios, es que eso es mentira. Mentira. Confiar en el nombre de Dios es confiar en el Dios que se reveló y se revela a través de su palabra. Orar. ¿Cómo podemos decir que confiamos en un Dios con que nunca nos comunicamos? La cena del Señor. Deseo participar de la forma correcta en la cena del Señor, humildemente reconociendo mi pecado, comprometiéndome a que Dios me limpie, me corrija. El bautismo, si no he recibido el bautismo, desear el sello del Padre, Hijo y Espíritu Santo en mi vida. Son pruebas, hermanos, reales, más allá de palabras. Las palabras son fáciles. Yo tengo una campaña de que los evangélicos hablemos menos. Es más, que no hablemos nada, pero que demostremos con las palabras lo que realmente está en nuestro corazón. Haríamos muchísimo mejor. En versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ella se hará lengua engañosa. Aquí remata el profeta, hermanos. La injusticia se refiere a la relación entre hermanos. Si no hacemos injusticia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo contrario de injusticia? Justicia. Si no hacemos injusticia, hacemos justicia unos con otros. Eso quiere decir que, en cuanto al individualismo egoísta que vivimos en nuestra sociedad, muerte. Muerte al individualismo egoísta, hermanos. No hará injusticia. La injusticia ignora la necesidad del hermano. La injusticia, si no oprime, deja al garete, al que necesita ayuda. No hará injusticia ni dirá mentira. Qué interesante que el profeta está tocando dos elementos fundamentales para la sociedad: las injusticias y la mentira. La mentira es la raíz de todo fraude, todo engaño, todo robo, todo lo que nosotros llamamos chorizo, todos los engaños, etc. Es la mentira la base de eso, hermano. Ahora, como nosotros nos criamos y vivimos en una sociedad de mentiras y de ladrones y de choriceros, casi damos por sentado que esto tiene que ser una realidad. Y es una realidad. Mi hijo William, que estuvo aquí hace 2 meses, se volvió a casa sin su coche doble de sus gemelos, porque desapareció, fue liberado su coche, de debajo de sus narices. Nunca supieron cuando se lo robaron. Una muchacha con el grupo de Little Farms de Michigan perdió su celular en Secre de primaria. O sea, para solo dar 2 ejemplos ahorita, de ayer, entre nosotros. Estamos anegados en ladrones en nuestro país, hermano. Ahora, tanto que muchos ni siquiera pueden concebir qué sería vivir en una sociedad sin ladrones. Yo me crié un tiempo, viví 4 años en un pueblo donde no había ladrones. No había ladrones. Las casas se quedaban abiertas. Los carros con las llaves pegadas en la calle, las bicicletas parqueadas frente a la casa. No había ladrones. Pero nosotros ni siquiera podemos imaginarnos esa situación porque estamos tan mal. Ahora, no hablemos de los impíos. No hablemos de los impíos, porque de eso nosotros no tenemos control sobre. Hablemos de los evangélicos. ¿Cuáles escándalos políticos entre evangélicos ha habido? Si el pueblo evangélico solo produce otro político corrupto, hermano,
¿Qué queda para este país? Hablemos de mal testimonio de los evangélicos en sus trabajos. A mí, cuando se dan cuenta que soy pastor, a veces personas que ni siquiera conozco, me dan malos testimonios de evangélicos en sus trabajos. Hablemos de los fraudulentos en las iglesias que nadie denuncia. Siguen siendo hermanos y roban y se aprovechan. Hablemos de hijos que copian, mienten y roban. La obra de Dios explícitamente dice: yo haré un pueblo que no hace injusticia ni miente. El padre cristiano debe comenzar por su ejemplo a inculcar en su hijo. Si usted quiere llamarse, versículo 13, si usted quiere llamarse apacentado por Dios, debe dar el ejemplo y debe inculcar en su hijo que él nunca mienta, mucho menos robe. ¿Sabe por qué al final de 13 dice dormirán tranquilos? Dormirán tranquilos. Porque no habrá mentirosos y ladrones. Cuando Dios termine su obra, podrán dormir tranquilos porque no van a haber maleantes, engañosos, fraudulentos, robando y mintiendo. Esa va a ser la bendición que Dios da a su pueblo. Hermanos, concluyamos. Junto con el anuncio de juicio, viene el anuncio de la obra gloriosa de Dios, el Evangelio. Ahora, ambas cosas son parte del mensaje bíblico, juicio y salvación. Y no podemos callar ni lo uno ni lo otro. Necesitamos afirmar ambos. Pero, sin duda, la parte más gloriosa es el anuncio de la obra soberana de Dios en salvar a un pueblo, en santificar un pueblo para su gloria en Cristo Jesús, recreándonos a la imagen de Cristo. Esa es la parte más linda, más hermosa. Para que ya no seamos soberbios ni mentirosos, sino humildes y dóciles, pastoreados, apacentados como ovejitas de Dios. ¿Cuántos creen en ese Dios, en ese Cristo y en esa obra? Amén. Oremos. Padre, gracias por el profeta. Gracias por tus advertencias de castigo. Y sobre todo, gracias porque anunciaste tu salvación soberana que tú harás. Danos corazones humildes, Señor, por favor. Danos corazones y pureza de labios para que nuestras bocas hablen lo que sale verdaderamente de corazones humillados ante ti y temerosos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.